Todo lo que creemos saber sobre la protección de las ideas, y hablo de todo el inmenso sistema mundial de patentes, los estrictos derechos de autor, el secretismo corporativo, pues todo eso podría estar, literalmente, frenando el progreso humano. De hecho, la verdadera innovación, esa innovación explosiva que cambia paradigmas, parece ocurrir exactamente cuando hacemos lo impensable, que es, bueno, cuando regalamos nuestras mejores ideas al mundo. Y es un salto monumental, la verdad, en cómo entendemos la creatividad. O sea, pasar del dogma este de proteger y ocultar a una filosofía radical de compartir y acelerar, pues lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Y hoy vamos a examinar exactamente cómo ocurre eso en la práctica. Así que una cálida bienvenida para todas las personas que nos acompañan en el análisis a fondo de hoy. Nuestra misión en esta ocasión es adentrarnos en un documento que pone este concepto, digamos, bajo el microscopio. Sí, tenemos sobre la mesa una investigación titulada Redes de innovación en la impresión 3D, que está elaborada por Harris Kyriakou, Steven Engelhardt y Jeffrey B. Nickerson. Del Instituto de Tecnología Stevens, ¿verdad? Allí en Hoboken, Nueva Jersey. Eso es, exacto. Y lo que este equipo ha logrado es, bueno, fascinante, porque a través de una inmensa comunidad en línea de impresión 3D nos permiten observar en tiempo real cómo nacen, mutan y evolucionan las ideas. Casi como si estuviéramos secuenciando el ADN de la creatividad humana, ¿no? Tal cual, una especie de mapa genético, ¿sí? Vale, vamos a desgranar esto, porque a ver, para entender la magnitud de lo que plantea este documento, primero tenemos que mirar hacia atrás y entender por qué la forma en que tradicionalmente rastreamos la innovación está fundamentalmente rota. Y el contraste es clarísimo aquí. Históricamente, si un economista o, bueno, un investigador quería trazar el mapa mental de una invención tecnológica, el método estándar y casi único era sumergirse en las redes de patentes. Ya, claro. Miraban bases de datos gigantescas buscando predecir el impacto de un invento. Pero claro, hay un fallo estructural masivo en ese sistema. Las patentes son, por naturaleza, un laberinto burocrático, muy lento y sobre todo opaco. Claro, y el documento incide precisamente en eso. Cuando miras las referencias bibliográficas de una patente, rara vez estás viendo el momento eureka del inventor. No, ¿qué va? Para nada. Esas citas suelen ser invenciones antiquísimas, que miran hacia el pasado, y lo peor, me parece a mí, es que muchas veces ni siquiera las pone ahí, la persona que inventó el artefacto. O sea, Exacto. Son añadidos de los examinadores de patentes o de los abogados corporativos, que lo que buscan es blindarse legalmente. Esa es la clave del problema. ya. Es un registro legal, no es un registro cognitivo. No te cuenta la historia real de cómo una idea llevó a otra. O sea, es como la bibliografía de una tesis universitaria. Ya sabes, esa lista interminable al final del documento que el estudiante infla artificialmente con docenas de libros que apenas ha hojeado, pues solo para parecer más intelectual y complacer al tribunal que le va a evaluar. No refleja lo que realmente inspiró la tesis. Me encanta esa comparación, sí. Es exactamente eso, un formalismo. En cambio, lo que vemos en la comunidad que analiza el documento, que es una plataforma llamada Thingiverse, centrada en archivos CAD para impresión 3D, es totalmente distinto. Aquí, cuando alguien crea un diseño nuevo, enlaza directamente a los diseños padres, digamos, que ha utilizado. Y al hacer eso, fíjate, están difuminando una frontera histórica tremenda, porque tradicionalmente había una separación estricta entre crear la información en un plano, por un lado, y fabricar el objeto en una fábrica, por otro. En Thingiverse, el archivo es el objeto. O sea, la información es la materia. Eso es. La plataforma permite tomar esos diseños, remezclarlos y fabricarlos en resina, cerámica de alta resistencia o metal, y todo reconociendo de manera directa e inmediata la pieza exacta de código geométrico que utilizaron. Madre mía. A ver, siguiendo con las analogías, si la patente es la tesis universitaria inflada por abogados, los enlaces de Thingiverse son como un DJ de música electrónica sampleando una pista antigua para crear un éxito de club. Sí, es un sampleo literal. Es una conexión real, cruda e innegable. El nuevo diseño simplemente no existiría sin ese fragmento exacto del diseño anterior. Pero, a ver, aquí tengo que ponerme la toga de abogada del diablo un momento, porque me surge una duda bastante razonable. Dispara, a ver.
¿de verdad podemos descartar todo el sistema mundial de patentes que sostiene la industria moderna basándonos en esto? Me explico. Las patentes son registros técnicos exhaustivos de ingeniería aeronáutica, de farmacología, de telecomunicaciones. Thingiverse, y lo digo con todos mis respetos para la comunidad maker, por supuesto, es a menudo un foro donde aficionados suben macetas, llaveros o figuritas de plástico. Ya, claro. Parecen juguetes. Eso es. No es comparar la ingeniería pesada con un pasatiempo de fin de semana. A ver, a primera vista parece una comparación asimétrica, te lo concedo, pero esa crítica pierde de vista el mecanismo subyacente. Lo fascinante aquí es que la magia de Thingiverse no reside en qué se está fabricando en este momento, sino en cómo fluye la información para fabricarlo. Ajá, vale. O sea, el medio es el mensaje. Exactamente. Al ser un sistema puramente transparente, completamente libre de burocracia, actúa como un modelo a escala perfecto de la mente colectiva. Nos permite rastrear la genealogía exacta de una idea en tiempo real. Trazamos líneas directas entre la inspiración A y el producto B. Y ya entiendo. Si logramos entender cómo funciona esta red sin fricción a pequeña escala, pues podemos aplicar esos principios matemáticos a la innovación a gran escala. Vale, entiendo el punto. Es un entorno de laboratorio controlado y transparente. Pero eso me lleva a un problema puramente logístico. Si Thingiverse es este mapa pristino con miles y miles de archivos subidos diariamente, ¿cómo separamos el grano de la paja? Ahí entran las matemáticas. Claro, pero ¿cómo logran los investigadores medir matemáticamente qué es realmente una novedad disruptiva y qué es, no sé, simplemente otra copia aburrida del mismo llavero? Pues esa es la genialidad metodológica del estudio. Analizaron un corte de datos muy específico, de junio de 2012, y de un total de casi 20.000 diseños alojados en la plataforma. Que es una barbaridad, por cierto. Sí, es un volumen inmenso. Pues descubrieron que solo una fracción muy pequeña, exactamente 281 diseños, presentaban lo que llaman herencia múltiple. Anda, solo 281. Sí, o sea que eran verdaderos remixes nacidos de combinar dos o más diseños previos diferentes. Y para encontrar el oro entre esos 281 remixes, no se basaron en opiniones subjetivas de esto me gusta o esto no. Aplicaron la ciencia de redes utilizando dos dimensiones matemáticas muy precisas. Vale, vamos paso a paso con esas dos dimensiones, porque sé que una de ellas es la centralidad de intermediación normalizada, que suena a jerga académica densa. ¿Qué significa exactamente que un archivo CAD tenga una alta intermediación? Pues a ver, pensemos en la intermediación como un puente físico entre dos islas que normalmente no tienen ningún contacto. Imagina que en esta enorme red de diseños hay una isla gigantesca de usuarios obsesionados con la fontanería, ¿vale? Tuberías, válvulas juntas. Vale, el paraíso de los fontaneros. Eso es. Y a kilómetros de distancia hay otra isla de usuarios enfocados en la óptica de cámaras, yo qué sé, lentes, soportes, rieles. Normalmente estas dos comunidades no se hablan, no tienen nada que ver. Ya, es lógico. Pero de repente, alguien crea un diseño que conecte un soporte de lente con una junta de tubería para hacer un trípode improvisado. Anda. Ese diseño actúa como un traductor entre dos mundos aislados. Tiene una altísima centralidad de intermediación. Es súper valioso porque crea un camino donde antes directamente no había nada. Qué buena imagen mental. Me encanta eso del puente entre islas de conocimiento. Eso cubre cómo se conectan las comunidades. Pero a ver, ¿y la segunda dimensión? Porque el documento la llama medida de independencia conceptual. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible calcular matemáticamente cuán independiente o cuán novedosa es una idea en relación con sus fuentes? Aquí es donde los investigadores utilizan una fórmula basada en las etiquetas, los famosos tags que los diseñadores asignan a sus creaciones para categorizarlas. Aplicaron un concepto estadístico conocido como la distancia de Jacquard. Que suena un poco intimidante, la verdad. Pero en realidad es un concepto muy visual si lo desglosamos, ¿verdad? Exactamente. En lugar de pensar en ecuaciones súper complicadas, imaginemos dos círculos, como en un diagrama de Venn clásico de toda la vida. Vale. Un círculo contiene todas las etiquetas del primer diseño padre, y el otro círculo contiene las etiquetas del segundo padre. Si los dos círculos se superponen casi por completo, por ejemplo, si ambos padres tienen etiquetas como juguete, plástico, niños, Pues entonces no hay sorpresa, es lo mismo.
Claro, es una combinación obvia y la puntuación de independencia es cercana a cero. Pero si un círculo está lleno de etiquetas de utensilios de cocina y el otro círculo tiene etiquetas de robótica avanzada, pues apenas se tocan. Ese enorme espacio vacío entre los dos conceptos, esa falta de solapamiento semántico, digamos, es lo que la distancia de Jacquard captura matemáticamente. En ese caso, la puntuación se dispara hacia el 1. Es una forma brillante de medir la rareza de una mezcla, la verdad. Pero de nuevo, mi sentido crítico me obliga a intervenir y poner pegas aquí. Adelante, adelante. Estamos construyendo un edificio matemático muy sofisticado, ¿vale? Sobre cimientos que me parecen un poco de barro. Las etiquetas en Internet las escriben usuarios de forma caótica, rápida y a menudo sin pensar demasiado. Sí, eso es innegable. Pues, ¿qué pasa si un usuario, simplemente por pereza o por hacer la gracia, etiqueta su diseño con la palabra, yo qué sé, genial, prueba, o el clásico ASDF de darle un porrazo al teclado? ¿No se desmorona toda esta sofisticada métrica de puentes y diagramas de Venn por culpa del factor humano? Es una objeción muy habitual y muy válida cuando hablamos del comportamiento en la red. A nivel micro, el Internet es indudablemente caótico y ruidoso. Si miras a un solo usuario, pues sus etiquetas pueden no tener ni pies ni cabeza. Sin embargo, este estudio opera bajo las reglas de los grandes volúmenes de datos, el Big Data. Ya, el volumen lo cambia todo. Claro, cuando agregas cientos de miles de interacciones, el ruido individual se cancela y emergen los verdaderos patrones estructurales. La intersección de estas taxonomías masivas revela colisiones reales de dominios semánticos. O sea, independientemente de que alguien escriba genial 1000 veces, si estadísticamente se cruzan los atributos físicos del dominio de la jardinería con los componentes electrónicos de la aviación, el algoritmo detecta un salto conceptual objetivo. Vale, entiendo. El ruido se diluye. Eso es. Y ojo que no es una mera hipótesis, ¿eh? Los propios autores señalan que este rigor analítico está financiado y respaldado por la National Science Foundation de Estados Unidos, concretamente con 2 becas, lo que subraya que estamos ante métricas de ciencia de redes muy sólidas, no simples curiosidades o anécdotas de un foro de Internet. De acuerdo, te lo compro. Acepto que las matemáticas y los grandes números filtran el ruido humano. Pero para que nuestra audiencia pueda realmente visualizar cómo se manifiestan estas matemáticas en el mundo físico, los investigadores cogieron esos 281 diseños combinados que mencionaste antes y los mapearon en un gráfico de 4 cuadrantes. Y esto es crucial para entender qué funciona y qué no. Así es. Si miramos el cuadrante 1 en la esquina inferior izquierda, pues tenemos el cementerio de las ideas predecibles, por así decirlo. Diseños con baja independencia conceptual y baja intermediación. El estudio los denomina, literalmente, diseños prosaicos. Y el ejemplo que rescatan es revelador por lo mundano y aburrido que resulta. Cuenta. Alguien tomó un diseño llamado Mr. Alligator, que es un caimán genérico de plástico, y lo combinó con otro diseño llamado Mr. Alligator Mini. O sea, mezclaron un caimán de juguete con un caimán de juguete idéntico pero más pequeño. Precisamente. Y el resultado, que es para nota, fue un objeto bautizado como Mr. Pili, que, irónicamente, terminó siendo un cocodrilo con un ligero aspecto de cerdo. Madre mía. Es una modificación, sí. Alguien dedicó tiempo a hacerlo en su casa, pero conceptualmente es un callejón sin salida absoluto. Las fuentes de inspiración eran casi idénticas. Los círculos del diagrama de Venn estaban totalmente superpuestos. No hay salto evolutivo ninguno aquí. Claro, y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque si abandonamos esa esquina aburrida y nos vamos al extremo opuesto del gráfico, al cuadrante 3, allá arriba, en la parte superior derecha, junto con el cuadrante 2 también, ahí encontramos los diseños con alta independencia y alta intermediación. La zona caliente de la innovación. Eso es. Aquí es donde surgen los verdaderos monstruos, en el buen sentido. Y el ejemplo estrella que da el estudio me parece una genialidad absoluta, casi cómica. Hablamos de una colisión entre dos mundos que sinceramente jamás deberían haberse cruzado. Por un lado, alguien descargó un diseño llamado combustible Lemons. Y para dar contexto a quienes nos escuchan, esto es un meme. Es una broma sacada del famosísimo videojuego Portal 2. Es literalmente un tapón de plástico inútil diseñado para encajar sobre un limón de verdad y darle aspecto de granada explosiva. O sea, un objeto puramente humorístico sin absolutamente ninguna utilidad mecánica real. Exacto. Botánica cómica, lo podríamos llamar. Pero por otro lado, el creador tomó un diseño llamado caja paramétrica con rosca,
Esto es ingeniería pura y dura. Es un contenedor cilíndrico ajustable cuyas tolerancias matemáticas están calculadas para que la tapa encaje y gire perfectamente. Y claro, ¿qué pasa cuando colisionas el meme del videojuego con la geometría de precisión? Pues que nace el contenedor con forma de granada. Es brillante porque resuelve un problema mecánico de almacenamiento funcional utilizando la estética absurda de un limón explosivo. Es alucinante. Fíjate, el documento destaca otro caso fascinante en esta misma zona de alta innovación del gráfico. Un robot bautizado como Protobot. Este diseño heredó características de dos padres extremadamente distantes también. ¿Cuáles eran? Por una parte, una placa de circuito impreso personalizada, muy de nicho, casi artesanal y muy difícil de encontrar. Y por otra, el diseño estructural de la popularísima placa Arduino, que es básicamente el estándar global para la electrónica de aficionados. Todo el mundo la conoce. O sea, es la suma del hardware marginal y súper exclusivo con el ecosistema de masas más ubicuo de todo el mundo. Exacto. Y esos dos ejemplos, la caja de la granada y el protobot, nos demuestran de forma táctil y visual algo muy profundo sobre la naturaleza del progreso. Nos enseñan que la innovación real, la que rompe los moldes y crea nuevas categorías, casi nunca consiste en un genio solitario inventando algo mágico desde cero, encerrado en su garaje. Ya. Consiste en conectar nodos de información, piezas de conocimiento que nunca antes habían compartido la misma habitación. Esa altísima distancia de hackear de la que hablábamos, esa fricción entre dominios radicalmente lejanos, es el verdadero combustible de lo nuevo. Si conectamos esto con el panorama general, es la clave de todo. Visualizar esa granada basada en un limón me hace entender la teoría a la perfección, la verdad. Es una síntesis maravillosa. Pero, asumiendo mi rol de escéptica de nuevo, porque alguien tiene que hacerlo, Claro, faltaría más. siento la necesidad de presionar sobre las conclusiones macroeconómicas. Porque, a ver, entiendo que mezclar un chiste de Internet con una caja paramétrica produce un contenedor divertido, sí. Pero ¿hasta qué punto podemos extrapolar la creación de estos objetos ingeniosos a la innovación industrial crítica? Me pregunto, ¿se aplica esta misma lógica de herencia múltiple a la creación de motores a reacción, a las turbinas eólicas o, no sé, a la infraestructura médica pesada? Bueno, esto plantea una pregunta importante. Es la pregunta fundamental, de hecho. Y el documento se adentra directamente en ese debate. La respuesta corta es que sí, absolutamente. Los ejemplos de la granada de plástico y el robot son solo la punta del iceberg. Apuntan a un debate filosófico y económico muchísimo más grande sobre el futuro mismo de cómo fabricamos todo en nuestra sociedad. Vale. El estudio concluye que estas redes de remix permitan rastrear los procesos de innovación y detectar combinaciones de ideas dispares a cualquier escala. Pero, y aquí viene lo fuerte, los investigadores van un paso más allá y proponen algo muy radical. Un futuro donde no nos limitemos a observar cómo ocurre la innovación por casualidad, sino que la fomentemos activamente. Espera. ¿Fomentarla interviniendo en el proceso? Exactamente. Guiando deliberadamente a los inventores. Si sabemos matemáticamente que las mejores ideas surgen al cruzar conceptos con una gran distancia conceptual, un sistema transparente como Thingiverse podría sugerir de manera proactiva a los ingenieros combinaciones de ideas estructuralmente separadas. ¡Madre mía! Una especie de Tinder para ideas de ingeniería. Literal. Podría empujarles hacia intersecciones insospechadas, y esto desemboca en la conclusión, yo diría que más explosiva de todo el documento. A diferencia de las redes corporativas o de otras industrias asfixiadas por la burocracia, Thingiverse opera a un ritmo trepidante, rapidísimo. Por ello, los autores sugieren que hay un inmenso valor en adoptar un enfoque completamente abierto de la innovación. ¿Abierto hasta qué punto? Pues hasta el punto de abandonar de una vez por todas los derechos de autor y las patentes, apostando en su lugar por una innovación rápida, vertiginosa y sin barreras legales. Uf, y ahí vuelvo a levantar la bandera de la cautela, ¿eh? Porque afirmar que debemos abandonar las patentes así por las buenas suena a una utopía ingenua propia de los primeros días de Internet, de los años 90. Ya, choca bastante. Claro, seamos muy realistas. Sin protección financiera, sin la garantía legal de tener un monopolio temporal para poder recuperar la inversión, a ver quién va a invertir millones de euros y años de capital humano en investigación y desarrollo.
Es fácil decir, venga, no patentemos este contenedor con forma de limón, pero ¿qué pasa con invenciones infinitamente más complejas? Claro, el riesgo. ¿Se va a arriesgar una corporación a investigar nuevos materiales aeroespaciales sabiendo que, no sé, al día siguiente un competidor puede simplemente descargar el plano y fabricarlo gratis? Entiendo tu postura, y es un instinto natural pensar así, porque, a ver, es el paradigma en el que hemos vivido durante siglos. Pero para entender y defender la postura del documento en este contexto, solo tenemos que mirar hacia la historia reciente. Ojo, esto no es una utopía teórica de unos académicos en una torre de marfil, ¿eh? Es algo que ya ha sucedido y que ha triunfado a una escala colosal. ¿En qué sector? En el mundo del software de código abierto. Ah, claro, el ecosistema de Linux, los servidores Apache, todo eso. Precisamente, la inmensa mayoría de la infraestructura web en la que se basa toda nuestra economía digital actual, los servidores que hacen funcionar Wall Street, los sistemas operativos que llevamos en nuestros teléfonos móviles, todo eso nació de comunidades masivas y descentralizadas que compartían código libremente. Es verdad, y sin patentes de por medio. Iteraron a una velocidad que los gigantes corporativos, que estaban totalmente cerrados y protegidos, simplemente no podían seguir. Las empresas descubrieron, a base de golpes, que el verdadero valor no estaba en ocultar el código fundamental en una caja fuerte, sino en ser los más rápidos en implementarlo y mejorarlo para el cliente. Ya veo por dónde vas. Y lo que este estudio de impresión 3D nos está gritando a la cara, ampliando el contexto, es que estamos cruzando el umbral donde este mismo fenómeno abandona el mundo digital de las pantallas y entra de lleno en el mundo físico de la fabricación. Me encanta cómo suena eso. Es pasar de compartir bits a compartir átomos, directamente. Exacto, es una revolución material. Si liberas las ideas físicas, los planos de los objetos cotidianos, de la maquinaria pesada, si los liberas de las restricciones monolíticas de las patentes, la velocidad abrumadora de la innovación colaborativa supera con creces la barrera económica y la necesidad del incentivo del monopolio. O sea, ¿que vamos tan rápido que no importa que te copien? Esa es la idea. La ganancia en velocidad de desarrollo para la sociedad entera compensa con creces la pérdida del feudo individual de una empresa. La ventaja competitiva ya no es esconder el plano bajo llave, es ser el que mejor lo combina y lo ejecuta mañana por la mañana. ¡Wow! Es una reestructuración completa de los incentivos económicos globales. ¡Tela! Y creo que ese concepto de compartir átomos es el anclaje perfecto para empezar a consolidar todas las ideas disruptivas que hemos puesto sobre la mesa hoy. Me parece bien. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que empaquetar este profundo análisis en principios claros para la audiencia, ¿cuáles son los pilares fundamentales que sustentan este documento? Pues, podríamos destilarlo en 3 pilares esenciales. El primero tiene que ver claramente con la visibilidad del conocimiento. Hemos visto que las verdaderas raíces de la innovación son extremadamente difíciles de ver a través del obsoleto y lentísimo sistema de patentes, que, seamos sinceros, a menudo oscurece más de lo que aclara. Sin embargo, plataformas abiertas como Thingiverse actúan como un mapa genético en tiempo real del ingenio humano. Eso es. El segundo pilar, y aquí tomo el relevo, es una lección directa sobre la anatomía de la genialidad. El progreso más radical y exitoso casi nunca surge de refinar un concepto de forma aislada, en plan, cómo hacer un caimán de juguete cada vez más pequeño. Exacto. El pobre Mr. Piggy. Surge del remix, de la herencia múltiple de ideas que poseen una alta independencia conceptual. Nace de chocar sin ningún miedo conceptos que a primera vista, pues, no tienen absolutamente nada que ver, como un limón y una rosca paramétrica. Tal cual. Y el tercer pilar, que yo creo que es el gran reto a futuro que nos plantean los autores, es cuestionar las fricciones que hemos normalizado. El análisis sugiere que barreras legales, como los derechos de autor y las patentes, podrían estar actuando como un freno de mano gigantesco para el progreso material y físico de nuestra civilización. Un ecosistema abierto permite una iteración vertiginosa que el modelo cerrado tradicional ni siquiera puede soñar con alcanzar. Es un cambio de paradigma brutal que nos obliga a replantearnos nuestra relación con la propiedad de las ideas. Pero antes de cerrar esta sesión, me gustaría que dejemos a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador, algo para que exploren por su cuenta y que extienda un poco más allá las fronteras de esta investigación. Pues mira, me parece una idea fantástica. El documento, como mencionamos antes, plantea que podríamos crear sistemas que emparejen ideas dispares para inspirar a los ingenieros. La reflexión que quiero dejar en el aire para nuestra audiencia es: ¿qué pasará el día en que una inteligencia artificial asuma el papel de inventor principal? Ojo con esto.
Imaginemos una IA actuando como casamentera global, pero cruzando en milisegundos inmensas bases de datos de conocimiento técnico de toda la humanidad. Una mente algorítmica capaz de sugerir cruces de información con una distancia de Chakar tan extrema, tan loca, que a un cerebro humano que está limitado por sesgos biológicos, lógicos, jamás se le habría ocurrido. Me explota la cabeza, la verdad. ¿Será ese el fin del inventor solitario y el inicio de la era del inventor algorítmico, guiándonos hacia saltos cuánticos de diseño que hoy francamente nos parecerían magia? Madre mía, es una frontera vertiginosa, ¿eh? Redefine por completo el papel de la imaginación humana en el futuro más inmediato. Y con esa poderosa invitación a la reflexión, llegamos al término de nuestra disección de hoy. Queremos despedirnos afectuosamente y agradecer profundamente a todas las personas que nos han acompañado en este recorrido analítico. Ha sido un viaje revelador, desde los pasillos burocráticos y polvorientos de las oficinas de patentes hasta el diseño de granadas de limón en código abierto. Un viaje increíble, sin duda. La invitación final hoy es a seguir cuestionando las estructuras que nos rodean y, por supuesto, a compartir las mejores ideas sin ningún miedo. Porque quizá, solo quizá, al renunciar al control sobre ellas, estemos encendiendo la chispa del próximo gran salto evolutivo. Hasta el próximo análisis a fondo.